son las emociones. Y mira la que encontré, lo más sencillo. Las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, las emociones son reacciones que tomamos ante las cosas que nos pasan a diario. ¿Y qué cosas nos pasan a diario? Todo. Es la reacción que yo tomo cuando siento que en el trabajo van a despedir a 4, ¿cierto? Y uno empieza a pensar, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? ¿Sí? ¿Seré yo o no seré yo? ¿Cierto? Es la reacción que uno toma en el caso de los hombres cuando conocemos a una mujer y nos parece atractiva, ¿cierto? Esa es una reacción, me gustó, ¿cierto? Hablé con ella y quedé ahí con maripositas en el estómago, pasó algo entre nosotros, hubo una conexión. Todo eso hace parte de las reacciones que nosotros tenemos a diario frente a las cosas que nos suceden. Entonces, las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos ante las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Pero yo quiero decirle que esas cosas que nos suceden a nuestro alrededor, hoy lo vamos a llamar realidad. Entonces, las emociones son las reacciones que nosotros sentimos, ¿cierto?, ante las cosas que vivimos a diario en nuestra realidad, que cada uno vivimos una realidad y pues son realidades diferentes, ¿cierto? De pronto hoy alguien está triste, sí, pero de pronto el que está a su lado, sí, de pronto está deprimido, pero de pronto el que está al otro lado tiene ira, tiene rabia por algo que pasó, vio una injusticia, están cometiendo una injusticia con usted, y esa es la emoción o la realidad que usted y yo estamos viviendo hoy. Cada uno estamos viviendo una realidad diferente. Resulta que Javier decía hace un momento, Dios nos creó con emociones. Es una realidad. Dios nos creó con emociones. Tenemos un Dios que se airó con su pueblo porque hacía las cosas mal, porque eran idólatras, ¿cierto? Tenemos un Dios que se arrepintió de haber creado al hombre. Dijo, no, esa humanidad está pero grave. Entonces tenemos un Dios que después de que terminó de crear todo, ¿qué dijo? ¿Vio que todo era qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Vio que todo era qué? Bueno, ¿cierto? Se agradó de su creación. Entonces, y si vamos a ver por el lado de Jesús, traje un premio para alguien que me diga y que quiera participar. No sé si tienes el micrófono, Santi, gracias. Una emoción que haya tenido Jesús, pero que me incluya el pasaje bíblico, ¿sí? No la cita, que usted se acuerde de la historia. Por allí, ¿quién? Brian. Listo, Brian. Brian es nuestro participante número 1. Jesús lloró. Listo, Jesús lloró. Esa es tristeza. Bien, Brian. No dijeron la bien, cita. Brian. Ahí va el premio, Brian. Espero no se pierda en el camino. Listo. ¿Alguien más? Una emoción que tuvo Jesús, pero que usted me diga, no tiene que decirme el pasaje. Daisy, ¿o se está echando aire? Ah, no, es Juan David. Listo, Juan David. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, podemos decir que tuvo ansiedad. Angustia, angustia, sí señor, muy bien. Juan David, muy bien. Listo. ¿Alguien más? Por allí, Camila, que vi que levantó la mano. Camila, este es el último. En sus manos está. Listo, Camila, la escucho. Jesús sintió enojo cuando entró al templo y estaban vendiendo. Sí, señora. Sí, señora, muy bien. No lo puedo lanzar desde acá, lo voy a hacer a través de Mauricio. ¿Listo? Muy bien, entonces, listo. En la vida de Jesús también hubo muchas emociones. Dice la palabra que él lloró con el que lloraba.
¿cierto? Se identificó con aquellas emociones que vivía la gente de aquel tiempo. Brian decía, Jesús lloró. Jesús lloró por la muerte ¿de quién? De Lázaro, su amigo, ¿cierto? Su amigo de la infancia, su amigo de crianza, alguien cercano. Entonces Jesús lloró, estuvo angustiado, decía Juan David, ¿cierto? Al saber por lo que iba a pasar. Unas emociones. Entonces tenemos un Dios lleno de emociones. Y hay una cosa que aclarar, las creó para protegernos. ¿Por qué las emociones nos protegen? Porque cuando usted y yo sentimos miedo ante algo, ¿cierto? Entonces no sé si usted alguna vez se lanzó de un puente para caer al río allá. Entonces, ¿qué sentimos antes de lanzarnos? Miedo, ¿cierto? Y el miedo a veces nos guarda. El miedo a veces nos guarda, ¿cierto? Entonces, a veces, como Jesús se airó cuando entró al templo y vio eso. La ira, ¿cierto?, hace parte de nuestro carácter también y nos ayuda para colocar límites en nuestra vida. Jesús ahí mostró su carácter y él dijo, no, eso no está bien. Y nosotros debemos tomar esas emociones para construir una muralla alrededor nuestro y que nos ayuden a protegernos, porque Dios las hizo y nos creó llenos de emociones para protegernos. Entonces, en esta noche quiero invitarlos a leer una historia de la Biblia para mostrarles que estamos llenos de emociones, pero que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. El problema no son las emociones. El problema no es sentir ira. El problema no es sentir tristeza. El problema no es sentir alegría. El problema es no saber controlar esas emociones que es normal que lleguen a mi vida, ¿cierto? Y vamos a mirar una historia bien interesante en esta hora. Así que voy a invitarle que hable su Biblia, por favor. Abra su Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13, si me ayudan allí en el video bin. Segunda de Samuel, capítulo 13, vamos a leer versículos del 1 al 20. Vamos a ver si lo podemos leer de aquí todos Dice, aconteció después de esto que vamos a hacer énfasis en los nombres. Entonces memorice los nombres, por favor. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana, ¿cómo era? Hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Versículo 2. Versículo 2. Ya. Y estaba Amnón ¿cómo? Angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Entonces ya tenemos ahí varios nombres. Y Jonadab le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y le dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano.
Y David envió a Tamar a su casa diciéndole, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Versículo 8, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y le dijo a Amnón, echen fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae comida a mi alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Versículo 11, y cuando ella se las puso delante para que él comiera, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Versículo 13, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso escuchar, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento, que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso escuchar. Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó afuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, rasgó su ropa de colores de la que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. No, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Listo. Vamos a leer hasta ahí una historia llena de emociones y acciones bien complejas. Vamos a leerlas, vamos a estudiarlas en esta hora. Quiero preguntarle algo. Una emoción que usted haya encontrado así rápido. Ira. ¿Quién tenía ira? Absalón, porque violaron a su hermana y la violó su otro medio hermano. Listo, bien. Otra emoción. Miedo. ¿Quién tenía miedo? Tamar, ¿cierto? Miedo. La situación que vivió fue muy difícil. ¿Quién dijo algo por acá? Angustia. ¿Quién tenía angustia? Tamar también, ¿cierto? Bien. Quiero decirles, mis amados hermanos jóvenes, que necesitamos tener control sobre nuestras emociones. Porque cuando perdemos el control sobre nuestras emociones, quiero hablarle de dos cosas que nos pasan cuando perdemos el control sobre nuestras emociones. Y he titulado esta enseñanza, ¿son emociones que matan? Y usted dice, ¿listo? No, es en serio. Vamos a hacerlo por este lado. Usted va a decir el título de la enseñanza. ¿Cómo dice? Son emociones que matan. Y ustedes de este lado van a decir, ¿listo? 1, 2, 3. Bien, miran hartas redes sociales ustedes, ¿están? Listo, bueno, miramos, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando no tengo control sobre mis emociones?
quiero hablarle de algo, mire. Los personajes de esta historia, Absalón, Amnón, Tamar, ¿quiénes eran? Hijos del rey David. No eran hermanos, hijos de la misma mamá, pero eran medios hermanos, ¿cierto? ¿Qué pasaba? O sea, hay que mirar la posición que ellos tenían. Eran hijos del rey, pero además de ser hijos de un rey, no eran hijos de cualquier rey. Era el rey David. Y David era el rey de la potencia mundial en ese momento. Amnón, mire, estos jóvenes tenían entre 15, 22 años aproximadamente. Esto no pasó en el estrato 1, ni en el 2, ni en el 3. Pasó en el palacio, en el estrato más alto. Estos jóvenes, Amnón era el hijo mayor de David. ¿Y cuál era el futuro de Amnón? ¿Qué iba a hacer? El que iba a reemplazar a su padre. Los nombres de ellos, bueno, hay que aclarar una cosita acá. A nosotros, ¿cómo hacen para ponernos el nombre? El futbolista de moda, ¿cierto? La cantante de moda. Entonces usted encuentra en nuestra cultura Karol Shakira, porque Karol G, Shakira, entonces la mamá nace su niña y le coloca Karol Shakira, porque son sus cantantes favoritas. Eso es parte de nuestra cultura, ¿cierto? Ronaldo, Messi, Lionel, ¿cierto? Son los nombres que eventualmente se colocan. O también nos colocan el nombre porque así se llamaba su abuelo, ¿cierto? Entonces ustedes ya van a llamar Rupertino porque su abuelo se llamaba así. Entonces Rupertino se quedó. En nuestra sociedad, ese es el motivo por el cual le colocamos los nombres a nuestros hijos. Pero en la cultura hebrea, en la cultura de ellos, el nombre es la visión que tiene un papá de su hijo, ¿sí? Entonces, le coloco un nombre a mi hijo porque eso es lo que yo quiero que él sea, así lo quiero ver. Y David le había colocado nombres a sus hijos en esa cultura con esa visión. Mire, Tamar significa palmera, que para ellos significa la fertilidad. Y usted sabe cómo se le catalogaba a una mujer con muchos hijos en la cultura hebrea. Bienaventurada, bendecida. Era la mujer que tenía más hijos. Y así le había colocado David a su hija porque quería que fuera una mujer bendecida, fértil. El nombre de Absalón significa la paz de su padre. Eso era lo que David esperaba de su hijo Absalón. Absalón significa la paz de su padre. Y Amnón, que es el personaje central de nuestra historia, su nombre significa fiel o estable. Amnón significa estable o fiel. Entonces estos muchachos no eran cualquiera, ¿cierto? Estamos hablando de unos muchachos que estaban siendo preparados. Los hijos de los reyes se preparaban para un día llegar a su etapa de gobierno, reemplazar a sus padres. Y allí también había un muchacho que dice que era muy astuto y se llamaba Jonadab. Y dice la escritura que Jonadab era el hombre astuto de la historia. Entonces, resumiendo esto, estamos hablando de unos jóvenes entre los cuales pasa esta historia, donde Amnón está obsesionado. No hay que confundir enamorado con obsesionado, porque Amnón estaba obsesionado con su media hermana. Y dice la escritura, y leyendo algunos historiadores, dice que él no había podido acceder a su hermana porque las hijas de los reyes en aquella época tenían un séquito de personas que las cuidaban y nunca las dejaban para nada. Entonces, para donde quiera iba Tamar, llevaba sus personas que la acompañaban, si lo dijéramos en nuestros días, sus escoltas, y sus personas que le atendían. Así que Amnón, en medio de su obsesión, decide contársela casi a nadie, a Jonadab.
Y Jonadab, que era el astuto, le dice, no, yo le tengo la solución. Invéntese esta película, hágase el enfermo, su papá a usted le da todo lo que usted pide. Y Jonadab lo sabía, y Amnón también, era el hijo consentido de David. Dígale a su papá que su papá accede a todo lo que usted le dice. Así que Amnón le dice a su papá accede al capricho de Amnón, y Amnón aprovecha la oportunidad para violar a su media hermana. En medio de esta situación, quiero decirle que cuando nosotros perdemos el control de nuestras emociones, dañamos el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Amnón pierde el control y esa obsesión que tenía por Tamar lo lleva a violarla. Yo no lo leí porque el pasaje es largo, pero si usted lee unos versículos después, Absalón, al ver que su hermana es violada, él se la lleva y ¿qué le dijo? No diga nada, quédese callada. ¿Por qué? ¿Porque le gustó lo que le habían hecho a su hermana? ¿Le pareció bien? No, porque él estaba maquinando algo y él dijo, esto no se queda así. Si mi hermano violó a mi hermana, yo eso lo voy a vengar. Y más adelante, Absalón mata a su hermano Amnón. Y Absalón, en medio de esa locura que comienza, también muere. Dos jóvenes que tenían un propósito de Dios, que desde que habían nacido su papá los había proyectado para ser los gobernantes de una nación grande como era esta. Quiero preguntarle algo. ¿En qué se parecen esos jóvenes a nosotros? ¿En qué cree que se parece? ¿Qué me dice esa historia hoy, 2024, 24 de agosto? Y quiero decirle algo y que usted lo atesore en su corazón. Ellos habían sido escogidos y usted y yo hemos sido escogidos por Dios. El problema es que a veces nosotros no nos lo creemos. A veces nosotros creemos que somos el producto de, no, que mi mamá y mi papá se fueron a tomar una noche y ahí salí yo. Creemos que somos el producto de eso. Y yo tenía compañeros de la universidad que le preguntaba, y bueno, ¿y usted qué? No, es que mi mamá y mi papá en una reconciliación salí yo. Habían peleado y en una reconciliación llegué yo. Y creemos, y nos reíamos, ¿no? Pero creemos que somos eso, el producto de una reconciliación, ¿cierto? Pero quiero decirle algo. Si me ayudan, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Lo primero que tenemos que tener claro nosotros es que hemos sido escogidos y en eso nos parecemos a ellos. ¿Hemos sido qué? Escogidos. Segundo, otra cosa que tenemos que tener clara, y es que llegamos aquí por la voluntad de Dios. No por eso que dice la sociedad, o por eso que dicen en la casa, o por eso que dice mamá y papá. Mire que el Salmo 119, versículo 13, quiero leerle esto. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Antes de que usted y yo naciéramos, ya Dios nos estaba mirando. Ya Dios tenía un plan. Y entonces quiero decirle que usted y yo hemos sido escogidos al igual que ellos. Pero si no tenemos el control de nuestras emociones, no vamos a poder cumplir ese propósito con el cual Dios nos ha creado. Hay otra cosa en la que nos parecemos. Ellos eran herederos de un reino, habían sido escogidos, pero eran herederos.
Dice Romanos 8:17, así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de la gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Usted y yo somos herederos, herederos del reino de los cielos. Amén. ¿Usted cree eso conmigo? Amén. Somos herederos. Entonces, cuando nosotros perdemos el control de nuestras emociones, dañamos el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Sansón, para ir a personajes bíblicos, Sansón no manejó sus emociones, ¿cierto? Mujeriego, desobediente. ¿Y qué pasó con el propósito con el cual Dios lo había creado? Se perdió. Mis amados jóvenes, hoy quiero decirle, Amnón pensó encontrar, al cumplir su obsesión, pensó llenar el vacío de su corazón. Pero hay algo que me llama la atención de ese pasaje, y es que dice que después de que él accedió a ella, la odió, la repudió, porque es que eso no era lo que iba a llenar el corazón de Amnón. Satisfacer los deseos de la carne no es lo que llena nuestra vida. Eso no es. Pero Amnón lo pensó así. Y vivimos en una sociedad que nos plantea que hay que dejarnos llevar, ¿cierto? Entonces, uno va al psicólogo de la EPS y tuve la oportunidad de hablar con una muchacha, una familia. Hay que ir a hablar con el psicólogo de la EPS. Y entonces el psicólogo le dijo al papá, le dijo, a su hija tiene que darle las llaves del carro para que salga a pasear con el novio. Y dele plata o transfiérale, porque ella tiene que desarrollar su personalidad y tiene que tener su independencia, su libertad. Y entonces el papá le hizo caso al psicólogo de la EPS y esta muchacha se fue unos días con su novio en el carro de su papá, alquilaron una finca, pero cuando volvió traía otro problema. Además, su novio consumía droga y entonces ahora ella terminó siendo drogadicta. Y yo decía, Señor, pero ¿qué pasó ahí? Se supone que fuimos a buscar una ayuda. Y es que nuestra sociedad, eso es lo que promueve, darle rienda suelta a nuestras emociones. Si él te gusta, si ella te gusta, dale, experimenta, no pasa nada. Eso es lo que promueve nuestra sociedad, las redes sociales, la televisión, las series, eso es lo que promueven. Pero yo quiero decirle algo, por nada, pierda el control de sus emociones, porque va a dañar el propósito que Dios tiene con su vida. Estos dos jóvenes perdieron todo lo que su papá había planeado, y la tristeza que vino sobre la vida de David fue impresionante al saber que perdió 2 hijos, porque uno mató al otro y el otro se hizo matar más adelante en medio de esta misma búsqueda de poder. Entonces, cuando perdemos el control de nuestras emociones, dañamos el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Y segundo, cuando perdemos el control de nuestras emociones, dañamos a otros. Desde que leí esta historia, la vida de Tamar, cómo se pudo haber sentido, me llamó mucho la atención, me sentí muy triste cuando leía esto. Y mire lo que dice, hay una versión que dice, en el 2 de Samuel 13:20 dice, su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por este asunto. Y ella se quedó desconsolada en la casa de su hermano. Estuve leyendo, investigando, Tamar nunca más vuelve a ser nombrada en la Biblia. La hija de David, del rey, nunca vuelve a ser nombrada. Las consecuencias del daño que le hizo Amnón a Tamar
hizo que ella se alejara, se quedara sola y entró en una situación de aislamiento. Y cuando eso pasó, ¿qué perdió? ¿Qué significa el nombre de ella? Fertilidad. Y Tamar decidió quedarse sola y nunca más la Biblia la vuelve a nombrar a la hija del rey. Se quedó apartada y sola. También perdió el propósito. También perdió el propósito. Yo quiero decirle algo. Hay algo que quiero decirle. Estas son nuestras emociones que sentimos a diario en medio de las cosas que hacemos. Pero nuestras emociones las sentimos en medio de la realidad que vivimos. Pero no podemos dejar que nuestras emociones se conviertan en verdades. Le voy a explicar esto con algo que me sucedió de niño. Alguien llegó a mi casa de visita, un familiar, y yo fui hijo único como hasta los 10, 11 años. Por eso sé que eso me pasó antes, porque sé que era hijo único en esa época. Y ese alguien que llegó, un familiar de visita, hablaba con otro por teléfono. Esas épocas en que el teléfono era el de ña, 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 y el teléfono estaba en la sala y uno escuchaba lo que todo el mundo hablaba. Entonces, la llamada telefónica, y esa persona le dijo: aquí estoy. Era un familiar que venía de visita. Aquí estoy. Sí, ellos solo tienen un hijo, pero lástima, es el único que tienen y no les sirve para nada. Y yo estaba en el otro cuarto escuchando esa llamada. Y esa realidad que me pasó ahí, por muchos años se me convirtió en una verdad. ¿Sabe por qué? Porque en el colegio me iba mal. Eso me sacaron de aquí a la Manuela para el Carranza, no sabían qué hacer conmigo. Y para mí eso era una vez. Cuando esa persona dijo eso, yo dije: es verdad, yo no sirvo para nada, ni para estudiar, no doy. Y además mi papá tenía una tienda y él quería enseñarme lo que él hacía. Y él quería enseñarme cómo hace en la tienda, sacar cuentas. Esto vale 5.000 más 2.000 más 3.000, ¿cuánto da? No, cerrado para eso también. Entonces, ante esa situación, ¿cuál era mi realidad? Que eso que esa persona dijo era verdad. Eso se me convirtió en una verdad. Por muchos años de mi infancia, yo creí que yo no iba a servir para nada. Porque eso que escuché, a través de mis sentidos, eso que viví, se me convirtió en una realidad. Y lo llevé a una verdad en mi vida, no servía para nada. Pero quiero decirle, esa realidad no es la verdad de Dios. Porque la verdad de lo que Dios quería conmigo era otra cosa. Pero yo me quedé ahí. Yo no sirvo. Y para estudiar, que me dijeran ir a estudiar Jesucristo. Ir a estudiar. Pero en esos ires y venires de esos días, llegó mi abuela a casa y ella venía a esta iglesia y empezó a traerme. Y así llegué y empecé a escuchar de Dios y empecé a escuchar al Dios que me decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esos versículos, esa verdad de Dios que estaba a este lado, empecé a decir: bueno, pero al fin, ¿qué? ¿Le creo a lo que estoy viviendo en mi realidad o le creo a lo que me dice Dios? ¿Por qué le explico esto? Porque tal vez estoy en una realidad y me siento solo, pero es mi realidad. Yo no le puedo decir: no se sienta solo. No, a lo mejor usted se siente solo y es verdad, pero no es la realidad. A lo mejor usted se siente decepcionado. La persona en la que yo confiaba, al que le había confiado mi corazón, me traicionó, me desilusionó. Esa persona en la que yo había confiado, mi papá, me siento engañado. Esa puede ser su realidad en este momento, pero no es la verdad. No es la verdad de Dios. Y cuando permanecemos mucho tiempo en esas realidades, se nos convierten en verdades. Amnón, esa obsesión, él creyó que era amor y dio vueltas y vueltas y maquinó en su cabeza yo estoy enamorado de ella, me enfermé por ella, maquinó y se quedó en esa realidad. Pero esa no era la verdad que Dios quería para la vida de Amnón. Ese no era el propósito de Dios.
mis amados, no dejemos que nuestras realidades nos hundan. ¿Sabe una cosa? A Tamar la hundió esa realidad, no salió. La Biblia no nos muestra que haya salido de ahí. Y tal vez alguien nos hizo daño, es cierto. Y cuando usted, yo no sé si usted ha hablado con alguien que ha sido engañado, que ha sido burlado, es verdad. Y alguien me dice, tengo depresión. Eso es una realidad. Eso es parte de lo que nosotros podemos llegar a sentir. Pero eso es una realidad, pero esa no es la verdad de Dios. Esa no es la verdad de Dios. Y usted me dirá, bueno, listo, ya me dijo que no puedo perder el control, ¿no? Y entonces, ¿qué hago para no perder el control? Quiero decirle dos cositas para terminar. El control de nuestras emociones se logra a través de la relación. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos lograr el control de nuestras emociones o queremos lograr el control de nuestra vida a través de hacer buenas acciones. Me explico, yo quiero y tengo unas ganas de agradar y que Dios se agrade de lo que yo hago y en mis fuerzas trato de hacer cosas para que Dios se agrade de mí. Quiero decirle acá, imposible, imposible. El control de mis emociones se logra a través de la relación. ¿Y la relación con quién? Con Dios. No hay otra manera. Es que el control de mis emociones lo voy a lograr haciendo yoga, porque entonces voy a ir a meditar en lo más profundo y a poner en blanco y a poner en gris y a poner el rosado. No, no lo vamos a lograr. El control de mis emociones solo lo voy a lograr a través de la relación. El control solo lo logro a través de la relación. No le voy a leer los versículos, pero si usted puede leer Marcos, en Marcos capítulo 5 y capítulo 1 nos habla de los hábitos de Jesús, que era lo que él hacía, y dice, y como acostumbraba todas las mañanas se levantaba a orar al Padre, y se fue a un lugar solo a orar. Eso me muestran los evangelios acerca de los hábitos y la relación que Jesús tenía. Jesús llevaba, escúcheme esto, Jesús llevaba sus relaciones al Padre, sus emociones. Jesús llevaba sus emociones al Padre. ¿A dónde llevo yo mis emociones? ¿Al Face? ¿Al Instagram? Desilusionado. ¿A dónde las llevo? ¿A un amigo? ¿Cómo estoy? ¿A dónde estoy llevando mis emociones? Esto es lo primero que quiero decirle. El control de mis emociones se logra a través de tomar decisiones. Si tengo depresión, ¿qué hago? ¿Me quedo solo encerrado en la casa? Tengo que tomar una decisión. Si lucho con esto, ¿qué hago? Cuando estaba en el colegio, tenía mi lucha con las fiestas que organizaban mis compañeros del colegio. Tuve que cortar todo eso porque luché y luché y luché y luché. Y se inventaban una fiesta cada 8 días. Y ahí terminaba. Me tocó cortar. Y quiero decirle una cosa, tal vez luchamos con cosas, pero si no tomamos la decisión de cortar, no va a pasar nada. Así que ante las emociones debemos tomar decisiones. Amnón le dio largas a una decisión. Le dio rienda suelta a sus emociones. ¿Cómo encontrar el límite de mis emociones? Dice, ¿hasta dónde puedo sentir esto y no me está haciendo daño? Amnón tenía una atracción por su hermana. Pero quiero decirle algo. Mis emociones no pueden estar por encima de los mandamientos de Dios. Ay, es que estoy muy triste. Vale,
Se vale sentirse triste, pero no puedo pensar en hacerme daño. Es que tengo ira. Vale, se vale tener ira, pero no puedo pensar en hacerle daño al otro. No puedo pensar en ofender al otro. Se vale sentir emociones. Para los que son novios, se vale sentir emociones, pero tengo que tomar decisiones hasta dónde voy. Tengo que guardar, conservar esta relación, guardarnos, cuidarnos, colocar límites. Hasta aquí vamos. El beso ya lleva media hora. Después de aquí, cualquier cosa puede pasar. Cortemos ahí. ¿De verdad? Es una realidad que hay, que se vive y hay que hablarla. Y sabe, no deje que nada dañe el propósito de Dios. Las emociones son pasajeras. Esa característica tienen las emociones. No se quedan para siempre. Las hormiguitas que sentimos en el estómago por esa otra persona, chévere, rico. Es un tiempo muy... Pero no puedo dejar que eso vaya por encima del mandamiento. Colóquese en pie, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, yo te pido que nos ayudes a controlar nuestras emociones, Señor. Que mis emociones no me saquen del propósito que tú tienes con mi vida, Señor. Dios, tú tienes un propósito con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos has llamado. Hemos tenido experiencias contigo, Señor. Papá, no queremos desviarnos, Señor. Si alguien aquí ha sentido como Tamar y se ha quedado en esa realidad por mucho tiempo, yo quiero decirle que hoy es el día de salir. Tal vez por mucho tiempo has luchado con algo